Ella envió un mensaje de texto: ya no puedo aceptar tu carga emocional. Hemos terminado. Después de que me sinceré sobre mi ansiedad, le respondí: gracias por mostrarme quién eres realmente. Luego la bloqueé. Su carta de disculpa llegó 6 meses después, cuando necesitaba mi apoyo. Yo, un hombre de 31 años, salí con mi exnovia, de 28, durante 2 años. Nos conocimos a través de amigos en común en una barbacoa. Congeniamos de inmediato, y las cosas avanzaron bastante rápido. En 6 meses, pasábamos casi todas las noches juntos. En 1 año, ya hablábamos de mudarnos juntos, mirábamos apartamentos en línea. Y hacíamos hojas de cálculo sobre lo que podíamos permitirnos. Sinceramente, pensé que ella era la indicada. La persona con la que me casaría, tendría hijos, y construiría toda una vida. Esto es lo que necesitas saber sobre mí. Tengo un trastorno de ansiedad generalizada. He lidiado con él desde que tenía poco más de 20 años. Fui diagnosticado correctamente a los 24, después de un periodo particularmente malo. Y he estado en terapia de forma intermitente desde entonces. Tomo medicamentos que ayudan mucho. Está controlado. Soy funcional. Tengo un trabajo estable como jefe de proyectos en una empresa de construcción. Llevo allí 5 años, con un buen sueldo y beneficios decentes. Tengo amigos, aficiones, una vida plena. Pero la ansiedad es parte de lo que soy. Y he aprendido a vivir con ella en lugar de luchar constantemente contra ella. Durante la mayor parte de nuestra relación, no hablé de ello con ella en detalle. No porque lo estuviera ocultando. Ella sabía que tomaba medicación cada mañana. Sabía que tenía un terapeuta que veía cada 2 semanas. Pero como no era un gran problema en nuestra vida diaria, yo tenía mis mecanismos de afrontamiento bien ajustados. Cuando me sentía abrumado, salía a correr, o llamaba a mi terapeuta. O simplemente me tomaba un espacio para recargar energías. Ella nunca vio realmente las partes difíciles. Porque yo las manejaba antes de que se desbordaran sobre ella. En retrospectiva, quizás eso le dio una falsa impresión de lo que realmente significa salir con alguien con ansiedad. Hace unos 8 meses, pasé por una racha genuinamente difícil. El trabajo era una auténtica locura. Teníamos 3 grandes proyectos de construcción que se estaban complicando simultáneamente. Por problemas en la cadena de suministro y con los contratistas. Mi jefe me presionaba constantemente por plazos que no podía controlar. Trabajaba un mínimo de 60 horas semanales, a veces más. Además de eso, mi padre tuvo un susto de salud. Fue al médico por lo que pensaba que era acidez estomacal, y encontraron algo en una ecografía. Durante unas 2 semanas, no supimos si era grave o no. Al final, resultó no ser nada. Algo benigno y fácil de tratar. Pero durante esas 2 semanas, estuve convencido de que iba a perder a mi padre. La ansiedad se disparó de una manera que no lo había hecho en años. Tenía problemas para dormir, me despertaba a las 3 de la madrugada con pensamientos acelerados. Había perdido el apetito. Simplemente estaba luchando de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Pensé que podía hablar con mi novia sobre ello. Para eso están las parejas, ¿verdad? Para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Una noche, después de que me preguntara por qué había estado tan distante últimamente, decidí sincerarme. Le hablé del estrés del trabajo, de la situación con mi padre. Y de cómo mi ansiedad se había disparado más de lo habitual. Le dije que estaba teniendo pensamientos intrusivos sobre los peores escenarios posibles. Y que ya había programado sesiones extra con mi terapeuta para superarlo. No le estaba pidiendo que arreglara nada. No esperaba que fuera mi terapeuta. Solo quería que entendiera lo que me estaba pasando. Para que no pensara que mi distancia era por ella. Ella escuchó, asintió, y dijo: eso suena muy duro, cariño. Pareció comprensiva en el momento. Me abrazó. Dijo que se alegraba de que se lo hubiera contado.
Dijo que lo superaríamos juntos. Esa noche me fui a dormir sintiéndome más cerca de ella que en semanas. A la mañana siguiente, me desperté solo en la cama. Ella ya se había ido, lo cual era inusual, ya que normalmente esperaba a que yo me levantara para tomar café juntos. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de texto del que todavía tengo una captura de pantalla. Porque sinceramente no podía creer que fuera real. Decía: he estado pensando en esto toda la noche y no puedo dormir. Me he dado cuenta de que ya no puedo aceptar tu carga emocional. Es demasiado para mí. Hemos terminado. Necesito que respetes mi decisión y... por favor, no me contactes. Lo leí 3 veces. 4 veces. Recuerdo estar sentado al borde de mi cama, en calzoncillos, simplemente mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que estaba pasando. Después de 2 años juntos, después de todo lo que habíamos compartido, después de todas las veces que la había apoyado en sus propios problemas. Ella terminaba las cosas por mensaje de texto porque le dije que estaba estresado y ansioso. No porque hubiera hecho algo mal, no porque la hubiera tratado mal, sino porque fui honesto sobre mis dificultades. Escribí unas 15 respuestas diferentes. Largas, explicando lo injusto que era. Cortas, solo preguntando por qué. Enojadas, tristes. Las borré todas. Me temblaban las manos, y podía sentir mi corazón acelerado, y pensé: no. No voy a rogarle a nadie que me ame a pesar de mi salud mental. No voy a disculparme por ser honesto. Finalmente, solo envié: gracias por mostrarme quién eres realmente. Luego bloqueé su número, la bloqueé en Instagram, en Facebook, en todas partes. Y me quedé sentado en mi apartamento durante 1 hora, sintiéndome absolutamente vacío. Las siguientes semanas fueron difíciles, no voy a mentir sobre eso. Me apoyé mucho en mi terapeuta, hablé con mis amigos más cercanos, y lo superé poco a poco. La ruptura en sí dolió. Pero lo que más dolió fue darme cuenta de que había pasado 2 años con alguien que veía mi salud mental como una carga que simplemente podía negarse a aceptar. Alguien que no podía soportar ni una sola conversación sobre mis dificultades. Alguien que prefería abandonar el barco antes que estar presente en algo difícil. Pero lo superé. Ajusté ligeramente mi medicación con mi médico, trabajé extra en terapia. Y poco a poco empecé a sentirme yo mismo de nuevo. Incluso me mudé a un nuevo apartamento 3 meses después, en parte para empezar de cero. Y en parte porque mi antiguo lugar tenía demasiados recuerdos. Eso fue hace 6 meses. La semana pasada, recibí una carta por correo, escrita a mano. De 4 páginas en un sobre de color crema con su dirección de remitente en la esquina. No tengo ni idea de cómo consiguió mi nueva dirección, ya que me mudé después de que rompimos y no tenemos contactos en común que se la hubieran dado. Dentro había una carta larga y divagante. La esencia era esta: lamentaba mucho cómo había terminado las cosas. Ella estaba pasando por sus propios problemas en ese momento y no lo manejó bien. Me extrañaba. Pensaba en mí constantemente. Se dio cuenta de que había cometido un gran error al dejarme ir. Quería que nos reuniéramos para tomar un café, hablar las cosas. Y ver si podíamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Y entonces, escondida en la página 3 como una ocurrencia tardía, surgió la verdadera razón de la carta. Su contrato de alquiler terminaba el mes siguiente. La habían despedido de su trabajo hacía unas 8 semanas. Y se encontraba en una situación financiera realmente difícil. Mencionó que recordaba lo bueno que yo siempre había sido con el dinero y la planificación. Y cómo la había ayudado a crear un presupuesto cuando estábamos juntos. Me preguntó si había alguna manera de que pudiera ayudarla a recuperarse mientras resolvía sus cosas. Así que, básicamente, me dejó por tener ansiedad, cortó todo contacto durante 6 meses. Y luego regresó arrastrándose en el momento en que necesitaba dinero. Me quedé con esa carta durante mucho tiempo.
Una parte de mí quería reírse de la audacia. Otra parte quería responderle solo para decirle exactamente lo que pensaba de ella. Pero, sobre todo, me sentía cansado. Cansado de ella. Cansado de todo el asunto. No he respondido. Y no pienso hacerlo. Pero su carta desencadenó una serie de acontecimientos que no esperaba. Y eso es lo que necesito compartir. Actualización 1. Una semana después. Así que, no respondí a la carta. La guardé en el cajón de mi escritorio e intenté seguir con mi vida. Supuse que tomaría el silencio como la respuesta que obviamente era. Pero, al parecer, el silencio no era aceptable para mi ex. 3 días después de que llegara la carta, apareció en mi apartamento. Simplemente se presentó en mi puerta un sábado por la tarde. Como si fuera algo normal. Tengo un timbre con vídeo, de esos tipo Ring. Así que, la vi de pie en el pasillo antes de siquiera considerar abrir. Tocó el timbre, esperó, lo tocó de nuevo, y luego empezó a llamar a la puerta. Lo vi todo en mi teléfono desde dentro de mi apartamento. Genuinamente atónito de que de alguna manera hubiera localizado mi nueva dirección. Y simplemente se presentara sin avisar, como si tuviera derecho a mi tiempo. Se quedó allí unos 15 minutos, llamó a la puerta quizás 20 veces. Podía oírla decir, sé que estás en casa. Por favor, háblame a través de la puerta. Finalmente, se rindió y dejó una nota debajo de mi puerta que decía: sé que probablemente sigues enfadado, pero podemos hablar. Por favor. Estoy aparcada afuera. Esperaré. Baja cuando estés listo. No bajé. Me preparé el almuerzo, vi la televisión, y fingí que no existía. Después de aproximadamente 1 hora y media, finalmente se fue. Esa noche, me envió un correo electrónico. Debió recordar mi correo personal de cuando estábamos juntos. Porque definitivamente no se lo di recientemente. Este mensaje tenía un tono diferente al de la carta manuscrita. Menos arrepentido, más acusador. Dijo que estaba siendo increíblemente cruel al ignorarla, que se había disculpado sinceramente. Y que la estaba castigando por un error que cometió hace 6 meses. Dijo que mi comportamiento demostraba que en realidad no había trabajado en mí mismo en terapia. Porque una persona verdaderamente sana sería capaz de tener una simple conversación. Dijo que esperaba más de mí. La manipulación era, sinceramente, impresionante. Estaba tratando de usar mi salud mental, aquello por lo que me dejó, para hacerme sentir culpable y que le respondiera. Tampoco respondí a eso. Guardé el correo electrónico en una carpeta, pero no le di esa satisfacción. Luego sacó su siguiente arma, los amigos en común. La pareja que nos había presentado. Amigos que conocía desde hacía unos 6 años antes de conocer a mi ex. Se pusieron en contacto esa misma semana. La esposa me envió un mensaje de texto primero, diciendo que mi ex la había llamado sollozando. Diciendo que la estaba ignorando y que no entendía por qué estaba siendo tan frío. La esposa me preguntó si al menos podría escucharla. Porque mi ex lo estaba pasando muy mal ahora mismo y necesitaba apoyo. Pensé en cómo responder durante un rato. Luego le envié la captura de pantalla del mensaje de ruptura. Aquel en el que mi ex llamó a mi salud mental, carga emocional, que no podía aceptar. Le dije, así es como terminó las cosas conmigo. Después de que confié en ella lo suficiente como para decirle que estaba pasando por un mal momento. No estoy obligado a ayudar a alguien que me trató así. Espero que lo entiendas. La esposa se quedó en silencio después de eso. No respondió durante varias horas. Más tarde esa noche, su esposo me envió un mensaje de texto por separado. Diciendo que no tenía idea de cómo habían terminado las cosas realmente entre nosotros. Y que entendía perfectamente por qué no estaba interesado en volver a conectar. Se disculpó porque su esposa me hubiera contactado sin conocer toda la historia. Le dije, no te preocupes. Estas cosas pasan.
Pero mi ex no había terminado de escalar la situación. Unos días después, recibí un mensaje de voz de un número que no reconocí. Resultó ser su madre. Su propia madre me llamó para abogar por su hija. El mensaje de voz duraba unos 2 minutos y medio, y era genuinamente desquiciado. Dijo que su hija había cometido un error. Pero que todo el mundo comete errores y que yo debía ser la persona más madura. Dijo que su hija lo estaba pasando muy mal y que, como alguien que afirma entender personalmente las luchas de salud mental, yo debería tener algo de compasión por lo que ella estaba pasando. Dijo que estaba siendo mezquino y vengativo al negarme siquiera a tener una conversación. Terminó con, por favor. Devuélveme la llamada para que podamos discutir esto como adultos. Sé que eres mejor que esto. La ironía de usar mi salud mental, la misma razón por la que su hija me dejó, como el motivo por él. Que debería ayudarla no me pasó desapercibida. No devolví la llamada. Lo que sí hice fue finalmente responder a mi ex. Un correo electrónico, corto y directo. Escribí, he recibido tu carta. Tus correos electrónicos y el mensaje de voz de tu madre. No estoy interesado en volver a conectar. Ni en quedar para tomar un café, ni en proporcionar ayuda financiera. Por favor. Deja de contactarme, y por favor. Deja de enviar a otros a contactarme en tu nombre. Te deseo lo mejor. Pero he seguido adelante y necesito que tú hagas lo mismo. Pensé que eso sería el final. Claro, educado, firme. No fue el final. Actualización 2. 2 semanas después. Así que, mi petición educada y clara de que dejara de contactarme fue aparentemente interpretada como una invitación a escalar la situación aún más. A las 48 horas de mi correo electrónico, mi ex me envió una respuesta que era genuinamente desquiciada. Estoy resumiendo porque era muy largo, pero lo más destacado incluía acusarme de ser emocionalmente abusivo durante toda nuestra relación. Afirmar que la había manipulado para que saliera conmigo ocultando mis problemas de salud mental hasta que ella estuviera demasiado involucrada para irse, no oculté nada. Ella supo de mis medicamentos y terapia desde el segundo mes. Y decir que los 2 años que pasó conmigo fueron años perdidos que nunca podría recuperar. Exigía, no pedía. Exigía que le diera $3,000 para ayudar a cubrir sus gastos hasta que encontrara un nuevo trabajo. La frase exacta que usó fue: lo menos que puedes hacer es ayudarme económicamente después de todo lo que me hiciste pasar. Todo lo que le hice pasar por tener ansiedad, de la que ella sabía, y mencionarlo una vez. Hice una captura de pantalla de ese correo y lo guardé con todos los demás, pero no respondí. En este punto, empezaba a preocuparme seriamente por el patrón de escalada. Así que hablé con un amigo mío que es abogado. Dijo que probablemente aún no tenía motivos para una orden de alejamiento, ya que no había hecho amenazas explícitas. Pero me recomendó documentar cada contacto cuidadosamente y mantener todo organizado por si las cosas seguían empeorando. 3 días después, apareció en mi trabajo. Trabajo en una empresa de construcción. Nuestra oficina principal está en un edificio comercial. Nada lujoso, pero profesional. Entró en el vestíbulo un miércoles por la tarde. Le dijo a la recepcionista que estaba allí para verme por un asunto personal. Y se sentó en la sala de espera como si tuviera una cita. La recepcionista, que no tenía ni idea de quién era esta mujer, llamó a mi extensión para informarme que tenía una visita. En el segundo que dijo, hay una mujer aquí para verte. Dice que es personal. Supe exactamente quién era. Le dije a la recepcionista que le dijera a mi ex que no estaba disponible y que tenía que abandonar el edificio. Según la recepcionista, las cosas se complicaron rápidamente después de eso. Mi ex se negó a irse. Empezó a decir en voz alta que la estaba evitando, que solo necesitaba 5 minutos. Y que esto era realmente importante. Cuando la recepcionista le dijo que tenía que irse o llamarían a seguridad,
Mi ex aparentemente se echó a llorar allí mismo, en el vestíbulo. Y dijo que le había arruinado la vida y que no tenía a quién más recurrir. Llamaron a seguridad. La escoltaron fuera. Observé desde una ventana cómo caminaba hacia su coche, todavía llorando. Y se quedó sentada allí unos 10 minutos antes de irse. Mi jefe, que había oído el alboroto desde su oficina, me llamó aparte para preguntarme qué estaba pasando. Le di la versión abreviada, una exnovia de una relación que terminó hace 6 meses. Me había estado contactando insistentemente. La situación estaba siendo manejada. Fue comprensivo. Pero me dijo firmemente que me asegurara de que se mantuviera fuera de la propiedad de la empresa en el futuro. No podía culparlo por eso. Esa noche, tomé una decisión. Llamé a mi ex directamente por primera vez desde la ruptura. Parte de mí esperaba que una conversación directa finalmente la hiciera entrar en razón. Donde los mensajes y correos electrónicos no lo habían logrado. Respondió al primer tono, su voz de repente brillante y esperanzada. «Oh, Dios mío, llamaste. Sabía que entrarías en razón. Me alegro tanto de que... Necesito que escuches con mucha atención. Hoy te presentaste en mi lugar de trabajo. Me has enviado múltiples correos electrónicos. Mensajes de voz a través de tu madre. Y has aparecido en mi apartamento sin avisar. Esto tiene que parar inmediatamente». El brillo se desvaneció de su voz. «Solo intentaba hablar contigo. No respondes a nada». «Porque no quiero hablar contigo. Rompimos. Tú terminaste las cosas. Hace 6 meses». Empezó a llorar. «Lo sé. Y cometí un error. Tenía miedo y no lo manejé bien. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Solo necesito ayuda ahora mismo. Perdí mi trabajo y mi apartamento. Y me estoy quedando en el sofá de una amiga, y no sé qué hacer». Eso suena muy difícil. De verdad. Pero no es mi problema resolverlo. Pero eres la única persona a la que puedo pedir ayuda. Todos los demás ya me han dicho que no. Ahí estaba. Yo no era su primera opción. Ni siquiera la segunda o la tercera. Era la última opción después de que todos los demás ya la habían rechazado. Llamaste a mi salud mental, carga emocional, y me dejaste por mensaje de texto después de que... Confié en ti lo suficiente como para ser honesto sobre mis dificultades. Eso no fue miedo. Fue crueldad. Y ahora solo me buscas porque necesitas algo de mí. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: ¿Así que de verdad no me vas a ayudar? ¿Después de 2 años juntos? ¿Después de todo? ¿Después de qué? ¿Exactamente? ¿Qué hiciste por mí durante esos 2 años que me obligue a rescatarte financieramente ahora? No tuvo respuesta. No me contactes de nuevo. No aparezcas en mi trabajo. No envíes a tu familia a llamarme. Lo digo en serio. Colgué antes de que pudiera responder. 2 días después, recibí una solicitud de Venmo de ella por $3.000. La nota solo decía: ¿sabes para qué es esto? La rechacé y también la bloqueé en Venmo. Actualización 3. 3 semanas después. Final. Esta es probablemente mi última actualización porque, sinceramente, estoy agotado de toda esta situación y listo para dejar de pensar en ello. Después de que la bloqueé en Venmo, intentó un último enfoque. Llamó a mis padres. A mis verdaderos padres. Debió de conseguir su número de cuando salíamos. Tenía a mi madre guardada en mi teléfono y probablemente recordó el número. O quizás los encontró en las redes sociales. Mi madre respondió porque no reconoció el número. Según mi madre, mi ex se presentó como mi exnovia que había estado tratando de localizarme por una emergencia. Le dijo a mi madre que me negaba a ayudarla a pesar de que estaba en serios problemas.
Y le preguntó si por favor podía hablar con él y ayudarle a entrar en razón. Mi madre, que es una persona genuinamente maravillosa pero que no tolera tonterías de nadie, dijo. Si mi hijo no quiere hablar contigo, estoy segura de que tiene buenas razones para ello. Esto no es algo en lo que me vaya a involucrar. Adiós. Y colgó. Cuando mi madre me llamó para contármelo, me preguntó qué estaba pasando realmente. Le conté toda la historia. El mensaje de texto de la ruptura, la frase de la carga emocional, los 6 meses de silencio. La repentina reaparición cuando el dinero se hizo necesario, todo. Mi madre se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo, esa pobre chica tomó una decisión terrible cuando te tenía. Y ahora está viviendo con las consecuencias. Pero esa no es una cruz que tú debas cargar. Hiciste lo correcto al protegerte. Ese fue el momento que me ayudó a soltar finalmente la culpa que había estado cargando. Porque, sinceramente, una pequeña parte de mí se había sentido mal por no ayudar. Ella estaba en apuros. Estaba desesperada. Y no soy un monstruo. No disfruto viendo sufrir a la gente, ni siquiera a la gente que me ha hecho daño. Pero mi madre tenía razón. Mi ex tomó una decisión. Eligió ver mi vulnerabilidad como una carga y descartarme por ello. Las consecuencias de esa decisión no eran mías para arreglarlas. Después de la llamada a mis padres, las cosas se calmaron. No sé si finalmente captó el mensaje, se quedó sin energía. O simplemente pasó a intentar obtener ayuda de otra persona. Dejé de tener noticias suyas directamente. No más correos, no más mensajes de voz, no más apariciones sorpresa. Pero sí supe de ella por rumores aproximadamente un mes después. La amiga en común, la esposa que inicialmente me había contactado en nombre de mi ex. Me envió un mensaje de texto inesperadamente. Se disculpó de nuevo por haberse involucrado y dijo que al principio solo había escuchado una versión de la historia. Luego mencionó algo interesante. Mi ex, al parecer, había estado quemando puentes por todas partes últimamente. Yo no era la única persona a la que le había pedido dinero. Se había puesto en contacto con varios amigos, familiares. E incluso algunos compañeros de su antiguo trabajo. Pidiendo préstamos que todos sabían que nunca devolvería. Había tenido discusiones con sus propios padres por el apoyo financiero. Su grupo de amigos se había distanciado en gran medida de ella porque las peticiones se habían vuelto muy frecuentes y agresivas. La amiga en común dijo algo que se me quedó grabado, creo que siempre ha sido así. Pero lo ocultaba bien cuando las cosas iban bien. Tú simplemente lo viste primero. No sentí ninguna victoria al oír todo eso. Solo me sentí cansado y, sinceramente, un poco triste. No por la relación que estaba muerta y que no quería recuperar, sino por la persona en la que aparentemente se había convertido. O que quizás siempre fue en el fondo. Y que simplemente no vi con claridad hasta que ella misma se mostró. Lo último que supe es que se mudó de nuevo con sus padres a otro estado. Si ella resuelve su vida a partir de ahí, sinceramente, ya no es asunto mío. En cuanto a mí, sigo trabajando en mí mismo. Sigo viendo a mi terapeuta. Sigo tomando mis medicamentos, y sigo manejando la ansiedad un día a la vez. La diferencia ahora es que lo hago sin vergüenza. Mi ex intentó hacerme sentir que mi salud mental era un defecto. Algo que debería haber ocultado mejor, algo que me hacía menos digno de amor. Pero eso es basura. Tengo derecho a tener dificultades. Tengo derecho a tener días malos. Y tengo derecho a esperar que las personas en mi vida respondan a eso con apoyo en lugar de abandono. No estoy saliendo con nadie ahora mismo. No estoy buscando activamente. Solo me estoy tomando un tiempo para existir, ver a mis amigos, concentrarme en el trabajo. Y concentrarme en mí mismo. Cuando esté listo, volveré a intentarlo. Y cuando lo haga, seré sincero sobre quién soy desde el principio, incluida la ansiedad. No como una prueba,
sino porque me niego a ocultar partes de mí mismo para que otra persona se sienta cómoda. Si no pueden manejarlo, pueden irse antes. Es mejor saberlo en el primer mes que en el segundo año. Gracias por leer todo esto. Cuídense mucho.